pase por aquí. Y mientras que él pasa, usted sigue alabando. Y mientras que él pasa, usted sigue alabando. Gloria a Dios. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Amén. La gloria sea del Señor. Preparado, hermano, para toda buena obra. En el orden no me tocaba a mí, pero en los planes de Dios sí. Siempre he dicho que en este camino, hermano, las mejores predicaciones son las que salen cuando uno no las prepara. ¿Verdad? Porque uno aprende a ser diestro en la palabra y a veces cuando uno está nuevo en el Señor, lo digo por mí, pues, yo cuando estaba nuevo en el Señor pasaba toda la noche buscando un mensaje y buscaba por allá y buscaba por aquí y sacaba de aquí, me volví un 8 y cuando me paraba en el altar, hermano, que iba a predicar, el Señor me borraba la mente y me daba el mensaje que Él quería. Y eso produjo en mí, en un momento, lucha, prueba, adversidad, porque yo le decía, Señor, ¿para qué me dejas meter toda la noche si no me das el mensaje de una vez? Y era con la intención de que yo aprendiera. Porque cuando uno lo pone, uno está nuevo, ¿verdad? Uno se instruye. Es el Señor y uno buscando y buscando. Entonces, ya después que uno van pasando los años, que Dios te va leyendo la Biblia, que Dios le va dando entendimiento, usted puede armar un mensaje rápido. En 5 minutos usted ya se vuelve diestro, ya arma un mensaje, arma un bosquejo, pero tampoco es la idea. La idea es que el Señor dé el mensaje que verdaderamente el pueblo necesita. Y una cuestión es que en el misterio de Dios, hermano, la palabra de Dios es multiforme y suelta la palabra del Señor a través del vaso que tenga, puede ser en mi persona o el que el Señor ponga aquí. Y esa palabra que va soltando va trabajando en cada uno en diferentes áreas de nuestra vida. Pero eso solamente lo sabe Dios y nosotros. Es lo bonito, es lo que me enamora de Dios, que Dios trabaja en el misterio, trabaja en el secreto. Y qué bonito cuando alguien predica y solamente usted sabe lo que está atravesando en el día o en la semana y usted no ha dicho a nadie, no ha contado nada. Pero en medio de un mensaje usted siente que Dios le habló y usted se lleva esa palabra y usted dice, no, solo sabía solamente Dios y Dios me ha respondido por medio de la palabra. Y uno se va contento, ¿verdad que sí? Uno dice, no, es que solo sabía yo nada más. Solamente Dios. Y sé que es Dios porque eso estaba en mi mente. Y Dios soltó el mensaje y me respondió en medio del mensaje. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios que cuando habla, Él sabe por qué habla, cómo habla. Y lo bonito de mi Dios también es que es un caballero. Yo lo conozco como el caballero de la cruz. Hombre que yo creo que nadie le puede llegar a la estatura de Él. Aunque estamos llamados a llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, yo cuando leo las historias que Jesús predicaba, hermano, cómo Jesús lanzaba los sermones, que la gente quedaba maravillado, porque Jesús soltaba unas palabras, ¿verdad?, que enamoraban. Entonces, hermano, yo creo que el mismo Dios que trató de enamorar a los gentiles en aquel entonces y que los enamoró por medio de Jesús, porque el Espíritu moraba en Él, yo creo que también está en la iglesia. Amén. Yo creo que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús cuando Él predicaba está en usted y está en mí. Entonces yo debo hablar como Jesús hablaba. ¿Verdad que sí? Yo debo imitar la conducta de Jesús. Para yo ser como Jesús, yo tengo que saber su vida, cómo caminaba, cuánto oraba, por qué oraba y cómo decía las cosas. De manera que hubo, ya para entrar ahorita en materia, una mujer que dice que era samaritana, estaba en el pozo, entró en una hora que casi nadie iba, una hora muy intensa por el sol. ¿Por qué? Porque era la burla de aquel momento, porque era una samaritana, porque no la consideraban pura, porque aquella mujer, bueno, tenía una reputación no muy buena, ¿verdad? Aquella mujer dice que cuando vino a sacar agua, Jesús, conociendo la historia de esta mujer y conociendo la condición de esta mujer, manda a propósito a sus apóstoles, bueno, los discípulos, aspirantes al apostolado, no eran apóstoles todavía, eran estudiantes de Jesús, andaban con el mejor maestro y Jesús dice, no, están muy jojotos todavía, no puedo echar vino nuevo en odre viejo, los voy a reventar. Entonces Jesús los mandó a comprar pan. ¿Verdad? Jesús los mandó a hacer una tarea. Dijo, no, yo tengo que ir a solas a aquella mujer para poder restaurarla. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y luego que Jesús llega allí a Samaria,
entabla una conversación con aquella mujer de manera que aquella mujer queda sorprendida. ¿Por qué queda sorprendida esta mujer? Esta mujer queda sorprendida porque un judío, ¿verdad?, no podía hablar con samaritanos porque supuestamente, entre comillas, se contaminaba y había una cierta discordia y una cierta lucha entre judíos y samaritanos, aunque los samaritanos eran mitad judíos, solo que estaban ligados con otras naciones y los consideraban excluidos del reino. Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y aquella mujer quedó extrañada, como: tú, siendo judío, me hablas a mí. Y le dice: sí, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le darías agua, ¿verdad? Y yo te daré agua que no tendrás sed jamás. Hablándole de la palabra. Aquella mujer le dijo: ¿cómo me darías agua si tú no tienes cómo sacar el agua? Le dijo: no, mujer, no has entendido. Pero cuando Jesús le dice, ¿verdad? Porque ella dice: ustedes adoran en lo alto, en las montañas, nosotros adoramos aquí en el pozo o en cualquier sitio. Jesús dijo: mire, mujer, a la verdad te digo que los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad son los que mi Padre anda buscando. Y no es ni en los montes ni en lo alto. Tú sabes dónde está buscando Dios, dónde habitar, en un corazón puro y limpio, sin contaminación alguna. Y qué tremendo, hermano, y qué bonito, ¿verdad? Cuando Jesús llega y tiene esta conversa con esta mujer y le dice: mujer, ¿dónde está tu marido? Y aquella mujer dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: verdad has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. O sea, la mujer era alegre, ¿verdad? Era una mujer muy fuerte. Pero vaya como Jesús le dijo, y aquella mujer se fue contenta. Y pregonó el evangelio y dijo: hay un profeta entre nosotros, porque me ha divulgado mi vida y no me conoce, un hombre de Dios. Pero si la fuera agarrado Juan el Bautista, imagínese lo que fuera a pasar con esa mujer. Entonces, hermano, usted decide cómo usted quiere predicar. Si usted quiere parecerse a Juan el Bautista o usted quiere imitar al hombre más maravilloso que pisó la tierra, llamado Jesucristo. Yo estoy llamado a imitar a Jesús porque Él viene a buscarse a sí mismo. Y Él lo que va a ver en mí es que yo me parezca a Él. ¿O no es así que dice la Biblia? Entonces hoy en día vemos una ensalada porque hay muchos Jeremías, hay muchos Elías, hay muchas cuestiones que quieren venir y predicar como la ley, y si es por ello abrir la tierra y mandar a la gente que se los cague. ¿O no hay así gente así? Pero el Dios que yo conozco es un Dios de misericordia, es un Dios de restauración, y Jesús dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Ese es el evangelio que yo pregono, un evangelio de restauración. Ahora sí, hermano, ¿verdad? Para entrar en materia, vámonos al segundo libro profético de Reyes, en su capítulo 6. Vamos a hablar acerca de un profeta, porque yo quiero, hermano, aclarar algunos asuntos acerca de los profetas, ya que Jesús dijo que en los postreros tiempos habrían muchos hombres engañadores, vendrían falsos cristos. Imagínense, aún falsos cristos, ¿verdad que sí? Dice que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos maestros, que vendrían falsos apóstoles, falsos maestros. O sea que estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero debemos aprender a conocer las características de un profeta del Señor. Sí hay profetas. Segunda de Reyes, capítulo 6. El libro profético, Segunda de Reyes. Vamos a ver qué era un profeta en verdad, sus características, sus rasgos, cómo era que Dios trataba con ellos, cómo ellos se dirigían hacia un pueblo, hacia un rey, y cuál era su función en la tierra en aquel momento. Sigue habiendo profetas, pero en aquel entonces era más fuerte la situación. ¿Estamos allí ubicados? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Eliseo y los hijos. Eliseo y los hijos. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. 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 Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin
de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en el Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Padre, este hermoso martes que nos has regalado, Padre, para que sea usted, Padre amado de la gloria, preparando el corazón de tu pueblo, preparando mi corazón, mi mente, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra. Sea tu Santo Espíritu, Señor, verdaderamente mostrándonos los misterios del reino, Señor, ya que tu palabra hay promesa que lo que está aquí oculto es para tus hijos. Y todos los que hemos puesto la mano en la Biblia, todos los que hemos hecho un pacto contigo, tenemos acceso a la entrada del reino, Padre, ya que está escondido. Y Jesús dijo que debemos escudriñar y que debemos buscar en lo profundo de la palabra, porque allí está la verdad. Recibe toda honra, toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, hermano, no se me distraiga, por favor. Le voy a pedir reverencia en el nombre del Señor, ya que lo que se está hablando aquí es palabra de lo alto, no es cualquier palabra. Y la Biblia, después yo voy a buscar el versículo. Yo he estado orando mucho en las noches acerca de la irreverencia, y el Señor dice que los irreverentes no heredarán el reino de los cielos. Y la palabra irreverencia quiere decir que en el momento que se predica todo el mundo anda distraído, anda bostezando, o sea, no le interesa la palabra de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a buscar el alimento y el pan de vida. No hay nada más importante que la palabra del Señor. Y a veces yo caigo en eso también. Y digo: Señor, perdona. Cuando se canta el himno nacional, todo el mundo, yo trabajo en escuela, se para firme y es un himno normal. Imagínense en medio de una predicación donde se está hablando palabra de lo alto. Tremendo, ¿verdad? Ok, hermano, bueno. Sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema. Estamos hablando aquí acerca de que en el tiempo en que el profeta Eliseo le toca la responsabilidad de ser la boca de Dios en el pueblo, en la tierra, hablemos que estamos en los tiempos de la ley. Y en los tiempos de la ley, a los tiempos de la gracia, siempre hay que aclarar algo, que es lo que muchas personas hoy en día no entienden. Que hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la ley el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que iba y venía, y moraba solamente en aquellos hombres que Dios escogía, seleccionaba y predestinaba para cosas grandes en sus manos. En este caso estamos hablando de algunos sacerdotes y de profetas, que eran los vasos y los instrumentos que Dios usaba, y los maestros para llevar la enseñanza a un pueblo, ya que en aquel entonces no cualquiera podía tener las Sagradas Escrituras para leerlas como las tiene usted hoy en día. Usted tiene la Biblia hasta en el teléfono. Hoy en día no tenemos excusa delante de Dios, porque en cualquier lugar, cualquiera, hasta alguien que no se congrega, le habla de Dios porque tiene acceso a la palabra. Pero en aquel entonces el pueblo no tenía acceso a lo que llamamos los pergaminos o los papiros, que eran las citas que estaban enrolladas, y solamente podían leerlo los que eran considerados como levitas, que eran sacerdotes, profetas y maestros que trabajaban. Y todas las personas tenían que esperar de sábado en sábado para poderse congregar, para poder oír palabra de Dios. ¿Hay diferencia o no hay diferencia en el día de hoy? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, allí Jesús dijo: Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Consumado es. Consumado quiere decir hecho está. Y separó el reloj cronológico de la semana 70 que habla el profeta Daniel, y quedó en la semana 69, y entró lo que llamamos la dispensación de la gracia, el periodo de la gracia, un nuevo comienzo. Esto quiere decir para que los gentiles, los que no éramos pueblo, pasésemos a ser el
Israel, pero el Israel espiritual. Y todo el que ha puesto la mano en la Biblia, hay promesa y dice que el Espíritu Santo mora en todo aquel que hace un pacto con Dios, porque su nombre es inscrito en el libro de la vida, pero usted también en ese pacto recibe el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús lo dejó claro. Dijo, mi Padre no habita en templo hecho por mano de hombre, sino en templo hecho por la misma mano de Dios. Y usted y yo fuimos hechos por la mano de Dios. El origen es que Dios quiere habitar dentro de nosotros. Y a veces nos volvemos celosos, no decimos que no seamos celosos con lo exterior, con el templo, pero yo digo que lo más importante es cuidar el templo de nosotros, el interno, porque las cartas nos hablan y nos dicen que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Entonces hay una gran diferencia entre los tiempos de la ley, porque no había venido Jesús, y los tiempos que ahora estamos atravesando. Porque todos, a la verdad, ahora podemos profetizar, no porque seamos profetas, sino porque hay un don que lo tiene el Espíritu Santo y se llama el don profético. Saúl fue contado como profeta, pero Saúl no fue profeta, sino que se juntó con unos profetas que estaban allí, y el Espíritu lo llenó y profetizó entre los profetas, y la gente dijo, ahora Saúl también entre los profetas, pero eso no le dio la garantía de que era un profeta. En cuanto a ministerio, hay don profético y hay ministerio profético, y el ministerio lo da Cristo. Amén. Ahora el que dice que es profeta o profetiza debe edificar la iglesia, porque la carta de los Efesios dice que todos los dones y que los ministerios son para la edificación de la iglesia, no para la destrucción. Entonces estamos claros allí. Ahora vea, ahora nos vamos a la ley y estamos hablando de que en el tiempo de Eliseo, por la responsabilidad que Dios le da la responsabilidad de advertirle ¿a quién? Al rey. El rey en Israel, porque siempre sabemos que todo lo que es el pueblo de Dios ha sido perseguido por el mundo de tiniebla. Usted no ve al enemigo persiguiendo a Babilonia. Usted no ve al enemigo persiguiendo a los sirios. Usted no ve al príncipe de este mundo persiguiendo a un pueblo que no tenía un llamado. Entonces, en este caso, usted y yo, que somos el Israel espiritual, ¿a quién va a perseguir el enemigo? Al que es de Dios. Si nosotros no tenemos lucha, guerra, batalla, debemos preguntarnos por qué. Porque el enemigo se revela contra todo lo que es de Dios. Y vemos al apóstol Pablo, vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a todos aquellos llamados que eran perseguidos. Y aún lo más tremendo entre todos era que el enemigo se infiltraba entre los mismos sacerdotes de la antigüedad. ¿Quiénes mataron a Jesús? No fueron los mismos sacerdotes que mataron a Jesús. Dios no endureció el corazón de Israel para que no aceptaran a Jesús para que usted y yo entráramos. ¿Quiénes le decían y abollaban a la multitud decirle matar a Jesús? Los mismos sacerdotes que conocían palabras, pero como Jesús estaba hablando verdades, no quisieron oír a Jesús. Se rebelaron contra la verdad. Y allí está Juan, el apóstol Juan dice, la verdad, lo suyo vino al trabajo, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino primeramente a los judíos, pero ellos lo mataron, para que usted y yo entrara. Entonces el profeta Eliseo, en ese momento, había más profetas, pero Dios le plació, hermano, que fuera Eliseo. Y en eso, más adelante hay que dar un tema de eso, en lo que es la soberanía de Dios. Usted sabe lo que significa la palabra soberano, que Dios no nos pide permiso, no tiene por qué pedirnos permiso. Eso es como cuando un padre manda a un niño a la bodega y el niño empieza a interrogarle. Usted le dice, vaya y compre lo que le dije, listo. Le estoy dando una orden, yo no lo estoy preguntando si usted quiere o no quiere. Usted obedece y listo. Y nosotros debemos entender que las órdenes de Dios se obedecen y punto. Si Dios dice, no me agrada esto, quítalo, hay que quitarlo.
No buscarle 5 patas al gato, como quien decimos por allí. Lo que Dios dice que está mal, hermano. Lo que Dios aprueba, está aprobado. Así a mí no me parezca. Porque resulta que el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y lo que Cristo diga, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Quiénes somos los líderes? Servidores. Que estamos apegados a las órdenes que están en la Biblia. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separado de Cristo, no nos va a funcionar nada. Si queremos hacer las cosas según nosotros, no va a florecer nada. Pero si lo hacemos por el orden de Dios, va a prosperar todo lo que toquemos. Y Eliseo sabía que Israel, por causa del pecado, Dios se había separado del pueblo. Y el pueblo, uno de los castigos que tenía Dios, o que sigue teniendo, es que usa la naturaleza, usa la enfermedad y usa el hambre para castigar la maldad del hombre. Y lo más que me enamora de Dios es que Dios primero corrige a sus hijos. Dios primero mete en cintura a los que son de Él. Porque a veces creemos que porque somos hijos de Dios somos toñecos del Señor. No, déjeme decirle que Dios no tiene toñecos, ni tiene hijo bonito, ni hija bonita, que al otro sí le voy a pasar factura, pero como tú eres una princesa, a ti no te voy a tocar. No, si usted inquebranta la ley de Dios, usted le cae vara también. Si yo me pongo a inventar, también me cae el chaparro de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios es justo. Porque Dios es bueno. Y lo mismo que Dios me demanda a mí, se lo demanda a usted. Es tremendo. Al menos que Dios dé otra orden. Pero ahí no nos metemos. ¿Verdad que no? Por lo menos el profeta, ya hemos estudiado eso acerca de los profetas. Los únicos que tienen un trato directo y revelación con Dios son los profetas. Y siempre ha sido así. Y Dios trata con el profeta directamente. Al profeta no lo corrige nadie, hermano, lo corrige Dios directamente. Porque las órdenes que Dios le da a los profetas no son cualquier cosa. Usted no vio que Dios le dijo a un profeta: busca una mujer prostituta, te vas con él y le tienes hijo. Y eso era pecado. Imagínese el pueblo cómo vio a aquel profeta. Al otro lo mandó a comer estiércol. Al otro lo mandó a andar 3 años y medio con las nalgas afuera. Y decimos que no es Dios. ¿O sí fue Dios que los mandó? Entonces los asuntos de Dios, cuando Dios da una orden, cuando a mí me dice: hermano, Dios me mostró, le mostró Dios, ¿está seguro que es Dios? Sí. Si le dijo Dios, hágalo. Si no fue Dios, allá usted. Si usted dice que fue el Señor, amén. Pero si no es Dios, agárrese. Porque Dios no habla con la gente así cada rato. Hay gente que cada 5 minutos: Dios me dijo, Dios me habló. Mire, si Dios le hablara como le hablaba a los profetas, quedaban 21 días aturdidos, quedaban en cama, quedaban postrados, y eran grandes hombres de Dios, ¿o no? Ahora que usted me diga: Dios me habló en la palabra, sí, pero que Dios se me presentó, que Dios me sacó por las querejas y que me llevó al templo y que me mostró todo el pecado que había en el templo. Entonces tiene que tener las reacciones que tuvo Ezequiel. ¿O son mejores que Ezequiel los profetas de ahora? Ya sabe, usted lee la historia de Ezequiel completamente. ¿Y cómo quedó Ezequiel, hermano? Dice que quedó tembloroso y quedó de una manera, ¿verdad? Por la santidad de Dios. Dice que aún un querubín le pasó unas tenazas por los labios. Y ahora, hoy en la gracia, todo el mundo habla con Dios. Y Dios lo saca del cuerpo y le muestra el pecado de todo el mundo. Pero no vemos las reacciones, hermano. Si se les presentara el verdadero Dios, el que yo conozco, yo creo que nos mataría. La santidad de Dios nos mataría, hermano. Pero sabemos que a veces las emociones nos engañan y creemos que es Dios y es una emoción nuestra. Entonces el profeta Eliseo aquí le dice al rey, ¿verdad? Dios podía hablarle al rey, pero Dios le dijo: no, la boca mía es el profeta. Y le dijo al rey: mira, rey, te están montando una emboscada. Por lo que me enamora de Dios es que Dios descubre siempre los planes secretos que tiene el enemigo. Nadie nos está viendo. ¿Verdad? Nadie nos está viendo. Y Eliseo le dice: mira, los sirios, que son enemigos de Israel,
sea, tus enemigos están planeando montarte una emboscada. Se han reunido por allá en secreto, ¿ves? A hablar para derribarte. Te quieren volar la cabeza. Y quieren derribar a los que andan contigo. No vayas a tal lugar. ¿Y qué hizo el rey? El rey dijo, no, es que Eliseo no es cualquier cosa. Eliseo es un hombre que se ve el respaldo de Dios cuando habla. Habla y habla palabra de Dios. Y dice que cuando oyó aquella palabra, ¿qué dice el rey allí? Que el rey fue y notó que era verdad. Y como Dios desarmó los planes del enemigo, ¿quién se puso bravo? No fue el enemigo. Vamos a ir leyendo. Dice que el rey de Siria dijo, aquí hay un soplón. Ese es como cuando andan 5 o 6 que andan, van a hacer una maldad y sale a la luz. Después entre los 6 dice, ¿quién de nosotros habrá sacado la información? Y no saben que el que está allá arriba, que hizo los cielos y la tierra, habla audible a sus líderes y le dice, te están cazando. Pero no temas, yo te defiendo. Mira lo que dice aquí. Tenía el rey de Siria, que es el enemigo, guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, en este caso Eliseo, envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por ese lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Cuando dice una y otra vez, quiere decir que fueron varias emboscadas. Y no hay nada más que le dé rabia al enemigo que cuando usted no cae en su trampa. ¿Verdad que si se muerde los dientes y cruje? Pero Dios es bueno. Dios defiende al justo. El 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, o sea, se molestó. Y llamando a sus siervos les dijo, una pregunta de interrogación, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, de entre nosotros hay un soplón, ¿quién está jugando para los dos bandos? O son de los nuestros o no son. Eso eran las palabras del rey, ¿verdad? Es como cuando están gente entre dos bandas. Si una banda ve que anda con la otra banda, o lo mata aquella banda o lo matan de este lado, pero no puedes andar, o sea, te identificas, o eres de los nuestros o no eres. Pero si te casamos, que andas allá y vienes para acá, en cualquier momentico no espera la espada y después quede allí. O se es o no se es, hermano. Y Josué, cuando iba donde Jericó, dice que se le presentó un ángel, ¿verdad? Que sí, un caballero de guerra, un príncipe. Y Josué le dijo, con la espada en la mano, ¿eres tú de los nuestros o estás en contra? Y dijo, yo soy príncipe de Jehová. Ay, se postró. Pero si ese hombre le dice, yo soy enemigo, mire, Josué se lo come vivo, ¿sabe? Se lo come vivo. Porque yo no soy serpiente. Y hablo en el espíritu. El que es serpiente, o se convierte o se convierte. Pero nosotros no andamos sobando serpiente ni víbora. Y la serpiente se conoce, ¿por qué? Porque crea veneno. ¿Qué hace cuando una serpiente muerde? ¿Qué genera en el cuerpo? Veneno. ¿Y usted sabe cuándo hay veneno? Cuando usted ve que toda la gente lo trata a usted con cariño y después todo el mundo lo empieza a ver así, te dice, hay una serpiente por ahí que está mordiendo a la gente. ¿O no? Dice, oye, yo como he cambiado, estoy viendo que me bendice. ¿O no le ha pasado? Porque hay gente que empieza, en vez de irte de frente, empieza y que, ¿no viste el hermanito como que anda en pecado? A mí me parece. ¿Usted tiene prueba de eso? No, pero Dios me mostró. Pero si Dios le mostró, tiene que mostrarme a mí también. Porque si yo presto oído y me siento en silla de escarnecedores, le van a dar palo a la serpiente. Pero el que escucha el chisme también le van a dar. Porque es tan chismoso el que oye el chisme como el que lo lleva. Gloria a Dios. Y eso lo hemos hablado. Mira que me viene a meter chisme y le digo, ¿usted está seguro? Sí. Quédese ahí que vamos a llamarle hermano, vamos a llamarle hermano. Usted me va a aclarar a mí eso antes del hermano. Cuando aprendamos a hacer eso, se acaba el chisme. ¿O no? Alguien me viene a hablar mal de mi hermana Roma, ¿usted está seguro? Sí. Sí, claro, hermano. Bueno, vamos a preguntarle a ella a ver si es verdad. Yo tengo que oírla a ella también, porque te voy a oír a ti. Y si no es como tú lo estás viendo. Pero está el que actúa así, que es la justicia de Dios, y está el que dice,
No, yo creo que sí, como que anda en pecado, ¿verdad? Es que ese hermano no me cae bien. Y entonces el otro le dice al otro y el otro le dice al otro. Y se creía la guarida de serpientes ahí. Pues déjeme decirle que el hombre de Dios no le hace daño a la mordedura de serpiente. Pregúntele a Pablo allá en la isla de Malta. Dice que mientras más estaba buscando el calor y la leña, dice que una serpiente, una víbora se le prendió en el dedo y Pablo lo que hizo fue, la zumbó ahí en el fuego. Y la gente esperando, se va a morir. Le dimos el hastazo, la mordió la serpiente. Pero no, nosotros tenemos el antídoto. Dios nos da el antídoto. Dios sabe cuando viene el enemigo a mordernos y dice, no, yo te doy el antídoto, hijo. ¿Nos produce dolor? Sí. Porque no voy a decir que a lo mejor Pablo no le dolió, pero no lo mató. Y lo que no me puede matar me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Dios es bueno. Pero muy bueno. Ahora mire lo tremendo. El hombre de Dios llega y le dice, el rey de Siria se molesta y dice, entonces el 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces ya el enemigo en este caso dijo, no, el problema no es el rey de Israel. El problema no es el pueblo. El problema es que tenemos un problema con ese tal Eliseo que Dios le revela. ¿Y usted sabe cuál es el problema del enemigo en la iglesia? Cuando Dios le muestra un siervo o una sierva que ora en verdad y que descubre los planes del enemigo. El enemigo dice, hay que sacarlo, hay que matarlo como sea. Porque hay algo que al enemigo no le gusta, y es que le descubran los planes. Es tremendo, hermano. ¿Será que Dios habla o no habla antes que las cosas pasen? ¿Será que el libro no dice que antes que ocurran las cosas Dios le muestra a sus siervos quiénes? Los profetas. Dios se lo muestra. Y lo hablamos, hermano. ¿Sabe Dios que no digo verdad en Cristo y no miento? Estoy parado aquí en un lugar santo. Que Dios nos da la capacidad, cuando oramos, de oír conversaciones y saber de quién es la voz y los que están hablando. Que uno se guarde eso, porque Dios dice, calla y ora. Pero no hay nada que usted no planee que Dios no se lo revele a los niños, a los que buscan. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad, mi hermano William? Allá estábamos en un campo blanco y el Señor nos reveló todo lo que venía. Y cuando enfrentamos y encaramos, resulta que sí era así. ¿O no es así, Jesús? Amén. ¿A usted le reveló Dios lo que venía el enemigo planeando, no? ¿O no? Amén. Entonces estamos bien parados delante de Dios porque nos revela las cosas antes que nos den el golpe. ¿Y unos cuantos días atrás? Y mucho. Y yo le dije a mi hermano y le hablé y le dije, el Señor me dijo esto, esto y esto. Y va a acontecer esto y esto y esto también. ¿Y pasó o no pasó? Llegó la hora. Para que lo vayan sabiendo. 2 meses antes. Entonces no hay nada que planee. Porque no es ningún chismoso ni ningún soplón. Es el Espíritu de Dios, es Dios que revela. Y no hay nada más peligroso que meterse con un siervo del Señor. Eso sí es peligroso, ¿sabe? Este Eliseo en sus comienzos estaba como muchacho con juguete nuevo. Dice que cuando recibió la porción de la unción de Elías, que la pidió doble, dice que 42 muchachos lo estaban fastidiando. Sube, calvo, sube. Y aquel hombre los maldijo y salieron 2 osos y se mataron a los 42 jóvenes. Haga irritó un profeta y que el profeta lance una palabra de maldición para que usted vea y después me dice cómo le va. A Pablo lo irritaron tanto, uno que le estaba saboteando el asunto, que dijo, las mismas tinieblas caigan sobre ti. Y aquel hombre a pleno día quedó ciego. Sigue irritando al profeta, pero después no se queje. Después no se queje. Y estamos hablando de los verdaderos hombres del Señor. Si no son de Dios y lanzan maldición, no hay problema. Pero si es uno de Dios, sí. Entonces hay que cuidarse, hermano. Yo los que en verdad veo, que siento que son de Dios, es más, yo no tengo que hablar mal de nadie, pero los que yo más siento que son de Dios, ni los nombro.
Porque es peligroso, hermano. Nos secamos y hay muerte espiritual. Y fíjate, esto es bíblico que está allí. Y yo he visto personas que han cortado esa palabra, hermano, y es tremendo. Porque yo lo vi cuando esta persona dijo, permita a Dios que te parte por una cosa que le había robado. Y le fue de buena fe a que le regresara eso. Permita a Dios que esta noche caiga una centella. Y le cayó la centella en la casita al lado de la casa. Tremendo, ¿verdad, hermano? Lo que hay Le mató poder. 7 animales, le mató 7 animales, más de lo que le había robado. Hay poder, hermano. Hay poder. Y usted sabe que uno se guarda. Por eso es que Dios lo trilla a uno tanto en el área de uno tener misericordia y perdón. Porque uno lo irritan tanto y uno todavía no voy a maldecir. No voy a maldecir. Y yo le conté una vez a ustedes que el enemigo se me presentó y me dijo, maldícelo, y en 2 minutos acabo con los que están contra ti. Le dije, no, el Señor te reprenda. Dilo, hay poder en lo que tú sueltas. No, el Señor te reprenda a ti. Te vas del lado mío. Pero si yo fuese oído la voz del enemigo, no va el enemigo y hace desastre por allá. ¿Y después qué hice, Señor? Porque cuando Dios nos da un poder, hermano, vamos a rendir cuenta por lo que Dios nos ha entregado en la mano, ¿sabes? Por eso Dios no le da autoridad a todo el mundo. Imagínense que yo soy un malhumorado y todo el que se meta conmigo como una varita mágica. ¡Caiga fuego! Y lo quebró. Y el que no está de acuerdo conmigo, ábrete tierra, y se lo tragó. ¿Será que Dios necesita gente así? Dios nos guarde de que alguien quien piense así tenga poder de Dios. Porque si no, no hubiera ni uno en la iglesia. Que Dios conoce nuestros corazones. Ya lo fueran desaparecidos, o no es así, ya no fueran desaparecidos a todos. Es que me cae pesado. Que se vaya. Voy a ayunar para que se vaya. Siga ayunando, que está perdiendo el ayuno. Porque hasta ayunando están. Oye, Señor, tú eres tremendo. ¿Ah? Gloria al Señor por todas las cosas. Y miren lo tremendo. El 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, señor mío, este es Jesse, ¿qué haremos? Un signo de interrogación preocupado. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vean, Jesse es el escudero de Eliseo. Cuando nosotros nos vamos allá un capítulo más atrás, al 5, a Naamán, dice que era un sirio, ¿verdad que sí? Y dice que cuando había un rey, un general llamado Naamán, el cual tenía virtudes, hermano. Hay gente que tiene virtudes, cualidades. Dice que era valeroso, que era un hombre de renombre, pero tenía lepra. Y dice que en las deportaciones, cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, que fue a las deportaciones a los sirios, dice que entró una sierva de Israel que estaba trabajando en la casa del general llamado Naamán. Y dice que cuando aquella criada vio a Naamán con lepra, le dice a la mujer, si supieras que hay un profeta llamado Eliseo en Israel, que si tu esposo fuera allá, él lo limpiará de pecado. Y dice que cuando aquella esposa le dice al esposo, ¿verdad?, que hay un profeta llamado Eliseo, aquel hombre accede, porque ¿quién no va a querer ser limpio de una lepra o de un pecado? Y aquel hombre dice que le pidió carta al rey, y el rey le dio, y cuando fue el rey allá a donde Naamán, a donde Eliseo, lo que él estaba esperando era que Eliseo saliera y le dijera, tú eres un general, porque la general significa jerarquía, y quería que todos se le iban a postrar a él. Como era un general, dijo, no, yo soy un general, tiene que postrarse. Pero resulta que en el espiritual no, hermano. En lo espiritual, el grande se llama Jehová de los ejércitos. Y dice que lo que pasa es que el profeta Eliseo no podía hablar directamente con una gente con lepra.
porque la ley se lo prohibía. Pero el profeta le dice a Jesse, ve, sal y dile que se sumerja allá en el Jordán 7 veces. Y aquel hombre llevaba dinero, llevaba prendas, llevaba regalos para que Eliseo lo limpiara. Quería comprar el favor de Dios. El favor de Dios no se compra, eso es gratuito. ¿Me entiendes? La salvación es gratuita. Las sanidades son gratuitas. Dios usa a alguien en sanidad, usted no está cobrando por milagros. ¿Me entiendes? Eso es gratuito. Y es lo que representa esa historia. Entonces cuando aquel hombre se va bravo, se va molesto en su lepra, que era la arrogancia, la altivez, Eliseo le dice a Jesse, ¿verdad? Que no tome de las ofrendas o de las prendas que tiene, porque se veía como una compra. Era un negocio, estaba agarrando el asunto como un negocio. Y aquel hombre va por el camino y el criado le dice, pero mi rey, mi general, si te fuese pedido una cosa más grande, no la fueses hecho. No hay río más limpio allá en Siria para que me mande a meter en ese río sucio, ¿verdad? Había este río de agua, era lo que él me iba hablando. Porque era su argumento, y le dice, pero si tú obedecieras la voz del profeta, ¿qué problema? O sea, ¿qué te cuesta? No es difícil lo que te ha pedido. Y aquel hombre lo convenció y dice que cuando se detuvieron en el Jordán, aquel hombre se sumergió 7 veces como lo acordado, y la 7ª vez cuando salió dice que su piel era como la de un niño recién nacido. Recibió el milagro. Ok, todo va bien hasta allí. Y Jesse tenía visión, pero Jesse tenía algo en su corazón que le gustaba la riqueza. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El que le gusta el dinerito y le gusta la fama y le gusta la cuestión, por ahí lo agarra la serpiente. El que le gusta que lo renombren y que lo exalten y que digan el reverendo, hay peligro ahí, porque entonces lo agarra el ego y entonces se cree más grande que Cristo, se cree más grande, se cree dueño de la iglesia. No, el dueño de la iglesia es Cristo y el supervisor es el Espíritu Santo del Señor. Y dice que salió Jesse corriendo, y cuando iba en el camino Jesse le grita a Naamán, y cuando ven es el criado de Eliseo, dice no, sino que mi siervo, o sea mi jefe, mi dueño prácticamente le dijo, Eliseo dijo que le mandes el dote, que le mandes lo que le ibas a entregar a él. Y dice que recibió todo lo que llevaba y los presentes, y fue y los escondió. Dios. Pero, ¿será que Eliseo no supo dónde estaba ese hombre? Cuando venía llegando, Eliseo le dijo, ¿dónde andabas, Jesse? No, andaba por ahí cerca, no asunto. Le dijo, no estaba mi corazón contigo cuando fuiste allá donde Naamán y agarraste lo que te dije que no agarrara. Por lo tanto, la lepra que tenía él se te pega a ti. ¿Había poder en la palabra del profeta o no había? Y enseguida quedó cieguito, hermano. Pero estamos hablando de una ceguera espiritual. Porque aquel hombre siguió caminando y siguió sirviendo. Pero cuando el problema en el 6 se presenta, que los sirios andan buscando la cabeza de Eliseo, Eliseo había visto los carros de fuego. Eliseo sabía a quién servía y sabía quién lo defendía, y su visión estaba clara. Pero Jesse, que era su criado, había perdido la visión porque andaba buscando otra cosa. Veía humanamente, pero espiritualmente veía era puro diablo. Hay gente que ve puro diablo. Yo no sé si usted está entendiendo, ¿no? Hay gente que ve más diablo que lo de Dios. No ve ángeles. Usted lo ve todo es diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo, y no ve ángeles. Si es verdad, se ven diablos, pero también se ve la gloria de Dios. Usted no ve que nadie dice, oye, vi un ángel, qué hermoso, estaba alguien. No, todo es malo. Pero que anda en ceguera espiritual. Porque en la casa de Dios se pasea el ángel de Jehová, ¿o no? Amén. Y yo he sentido presencia de Dios, no lo he visto, pero lo he sentido. Y gloria a Dios por la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios no puede haber diablo. Entonces explíqueme cómo es que hay presencia de Dios y hay diablo. No entiendo. Es más, donde está la presencia de Dios se manifiesta el enemigo, y hay que echarlo fuera. Y aquel hombre le dice, y oró, mire lo que hizo el profeta. Oró y le dijo, Jehová, te ruego, Padre, que le quite la ceguera a este por un ratito, para que vea quiénes son los que están con nosotros. Mientras hay gente que confía
que tiene bastante gente terrenal porque se ven visibles de carne y hueso, pues déjeme decirle que los que están con nosotros y nosotros vemos no son de este mundo y tienen vestimentas blancas y cintos de oro y tienen espadas desenvainadas y usted no los ve, pero al que toca lo matan. ¿Oye? ¿Usted no cree que hay ángeles que nos defienden? ¿No sabe que Jesús dijo, por no habléis mal los unos de los otros? ¿No sabéis que los ángeles siempre se presentan delante de mi Padre y dice las conversaciones que ustedes tienen? ¿O que usted cree que Dios no oye y que Dios no ve? Levante la mano aquí al que Dios le mandó a investigar la vida de otro. Honestamente diga, no, es que yo soy el vengador de la iglesia. Es que Dios me mandó a investigar la vida de todos. Levántese y diga, no, Dios me dio esa prioridad. O no dejó Dios el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué hizo Pedro? Y estamos en gracia. Con Ananías y Zafira lo mandaron a vender una propiedad, él fue. Y cuando vino, Pedro no mandó a averiguar si la vendió o no la vendió, ¿verdad que no? El Espíritu Santo le reveló. Y tampoco Pedro se paró ahí, aquí hay uno que se cogió la plata. Aquí hay uno. Porque eso es lanzar sarcasmo para crear dudas. Pedro de una vez le dijo, Ananías, ¿por qué trataste de engañar al Señor? Cuando el Señor me muestra el pecado de alguien, si yo tengo la autorización de Dios y lo puedo hacer, y veo a alguien en pecado, yo digo, hermano Petro, ¿por qué hiciste esto y esto? Y está la gente ahí, pero yo voy directo a Petro. Pero si yo digo, aquí hay uno, todo el mundo se va a ver la cara o no. ¿Será fulano? ¿O será fulano? No, a lo mejor es aquel. Y no es pecado que tú hagas que el pensamiento de otro. ¿Usted está entendiendo o no está entendiendo? Crea duda. No, el que anda mal se le dice en la cara, usted anda mal por esto y por esto. Arrepiéntase, pero con nombre y apellido. Esa es la Biblia que yo tengo. La versión Reina Valera 1960, no la cambie. No la cambie. Esa es la que yo conozco. Y cuando el Señor me ha tenido a mí que exhortar, lo ha hecho. Y en algún momento de mi caminar en el Señor, hombres con ética, hermano, hay que tener ética. Se han quitado el micrófono y gente de afuera me ha dicho, ven acá, varón. Ajá, dice. Y quita el micrófono. Y la gente adorando, que eso no es problema suyo. Lo que Dios va a hablar con el siervo. Ese es su siervo y canta todo el mundo así. Y todo el mundo adorando. Y dice, eso me interesa. Que andas en esto y en aquello. Y yo, ay, Señor, si es verdad. Esa es la manera de restaurar. ¿O no? Bueno, conmigo lo he hecho así. Ese es el Dios que yo sigo. Pero cuando yo quiero venir a sacarle los pecados a usted para que me vean a mí, para que vean que yo soy espiritual. ¿Viste cómo enfrentó allá? ¿Quién dijo que eso es Dios? ¿Dónde fue? Mano, es tremendo. Pero Dios es sabio, es un caballero. Vuelvo y le repito, el que yo predico es el caballero de la cruz. El que dio la vida por usted, por mí. El que si yo ando cojeando, él me endereza. Y tiene sus métodos. Y lo amo. Y que si se levantan humanamente los enemigos de carne y hueso no me importa, porque los que andan conmigo son espirituales. Y son más. Son millares de millares. Qué tremendo. Igual con usted, hermano, que usted es un siervo y una sierva del Señor. El que se levante contra usted se está metiendo con el Señor. Porque si Dios habita en usted, cuando yo lo golpeo a usted, estoy golpeando a Cristo, ¿o no? Si Dios habita en mí y usted me golpea a mí, usted golpea a Cristo. Si yo le golpeo a usted y Cristo está en usted, golpea la piedra a la piedra. O Jesús no le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Soy Saulo, soy Jesús, al que tú persigues. Y Jesús ya estaba allá arriba. Pero como estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo, porque Cristo habita en nosotros. Entonces el que lo persigue, usted persigue a Cristo. Oremos más bien para que le salga una luz brillante y lo tumbe o la tumbe del altivez y pueda ser trasladado a la gracia. Soy celoso, Pablo decía, celoso más de la ley que yo, creo que no hay ninguno. Lo dijo Saulo. Pero ahora entiendo, Señor, que no es a mi modo, es al tuyo. Es a la manera de Cristo, no a mi manera, no a mi modo.
Y ya terminando, hermano, aquí, vea que el profeta restaura. Vea, estamos en el 6. Vamos al 18. Al 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no esté el camino ni está la ciudad. Síganme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Estamos hablando de todo el pueblo. El que venía contra Eliseo, Eliseo dijo: Señor, pégales una ceguera para que no nos reconozcan. Y Eliseo después habló con ellos y le dijo: no, el que ustedes andan buscando no está aquí ni esta es la ciudad, yo los guío. Eliseo los pudo matar, no los pudo matar. Pero ¿por qué no los mató, hermano? Dios nos mandó a matar gente. Nos mandó fue a restaurar. Y Eliseo los tuvo en las manos y no lo mató. David mató a Saúl. Entonces, ¿por qué queremos esperar que alguien se equivoque para matarlo? ¿Por qué esperamos que alguien cometa un errorcito para, ahí sí somos buenos para venir a reventar? Dios nos ha mandado a eso. Dios no nos ha mandado a eso, hermano. Dios nos ha mandado a enseñar su palabra y listo. Y se predica, y el que quiera agarrarla la agarra, y el que no, porque Dios es tan caballero que ni Dios se mete en eso. Dios le dijo a Israel: es aquí el camino del bien y del mal. Te aconsejo, pues un consejo, dice Dios: yo te aconsejo que escojas el camino del bien para que todo te prospere. Pero si tú quieres agarrar el mal, agárralo. Pero yo no veo a Dios que se baja de allá arriba y te agarra por la oreja y te mete a juro. ¿O sí? Y si Dios no nos obliga, ¿por qué nosotros queremos obligar a la gente que haga lo que nosotros queremos? Si eso es voluntario. ¿Usted vino voluntario o fue alguien a sacarlo para allá empujones? Ah, para la iglesia, te dije, ya, tienes que ir para la iglesia. No, él nació, bueno, si hay servicio, no, venga, bienvenido a la casa del Señor. ¿Verdad? A Dios no le agrada algo obligado, a juro. Lo que hagamos, hagámoslo todo. Porque queremos. Porque nos agrada, pero no obligado. Mire, yo empiezo a cantar aquí. Si ninguno quiere cantar, canto yo solo. No importa, Señor, yo te canto. Yo te lo está obligando a nadie. Si usted no quiere cantar, no cante. Ese es asunto suyo. Allá usted y yo. Pero lo que depende de mí, como yo le vengo a cantar a Dios, yo tengo que sentir a Dios en lo que yo abro mi boca. Y yo le canto a Dios y la gloria de Dios va. Pero ¿cómo sé yo que el otro no canta? Y una vez estaba orando, hermano. Escuche, en una cadena de oración. Y resulta que el Señor me dice: abre los ojos para que estaba viendo algo. Y me lo callo lo que vi. No, aquí eso se años. Y estoy así, y estaba un copastor. Y el copastor, teníamos un poquito de roce en ese tiempo, Dios me estaba preparando. Y el copastor me dice: varón, ¿por qué tú no oras y no cierras los ojos cuando tú estás orando? Y le dije: ¿cómo sabes tú que yo los tenía abiertos? Ah, contigo no se puede. Le dije: no, tú también los tenías abiertos, inmoral. Porque si tú has tenido los ojos cerrados, no ves que yo los abrí. Si yo voy a cantarle a Dios y me voy a conectar con Dios, ¿cómo sé yo que los demás no están cantando? A mí me importa es conectarme con Dios. Y si Dios desciende, mire, canta hasta las piedras cantan. ¿O no? Yo he visto que a veces usted hay predicaciones que usted no dice aplaude y la gente aplaude sola, ¿verdad? Le sale voluntario, que aplaude a Cristo, y hostigando a la gente. No, que la gente lo haga porque quiere, porque le nace. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que aprendamos, eso sí, amar a Dios, sí, respeto, que hagamos todo para Dios. Venimos a la casa de Dios, sí, vengamos dispuestos con un corazón a servir a Dios. Si vinimos a adorar a Dios, adoremos al Señor. Y no está viendo que si cantó feo, que si cantó bonito, que si este canta bonito, no, que porque cante bonito, no, que porque cante feo, no. Porque si el que canta feo critica al que canta bonito, es envidioso. Y si el que canta bonito habla más del que canta feo, es vanaglorioso y se cree superior al otro. Entonces ambos están en pecado. Tanto el que critica como el que canta bonito, como el que no canta. Pues Dios a mí no me ha mandado a mí aquí a examinar, esto no es una escuela de canto.
Esta es una escuela de que el que lo quiera hacer, hágalo para el Señor. Y si anda bien o mal, eso es asunto entre Dios y Él. Eso no es asunto mío. El asunto mío es andar limpio yo. Porque mientras yo me preocupo viéndole los pecados a los demás, mi casa se ensucia. Mientras yo vivo en una casa ajena, la casa mía se está cayendo. Yo tengo que limpiar la mía. Tengo que estar pendiente de lo mío, de mis asuntos. Pero si estoy pendiente de los demás, hermano, nunca vamos a ser adoradores. Jamás vamos a lograr hacer lo que Dios quiere. Aprendamos a examinarnos nosotros mismos y a vivir una vida como Dios le agrada. El mejor predicación, predicaba un predicador una vez, es el testimonio. Decía, la mejor predicación es nuestra conducta. ¿Verdad que sí? Que cuando uno diga, qué bendición ese hermano, es un amor. Cada vez que uno tiene un problema, le da una palabra a uno de aliento, una restauración. A veces uno está así que uno no tiene nada y viene y lo abraza a uno y uno siente una ternura. ¿Verdad que eso es lo mejor? Sí. Pero también a veces el pueblo habla y dice, ay, ahí viene el hermanito este. Y dice, ay, cállese todo el mundo, que eso es peligrosísimo. O no los hay. Tan feo. Ni se le ocurra hablar porque se dice hasta lo que no se dijo. Seamos del lado que nos amen, que nos vean con respeto, que nosotros respetemos y nos respeten a nosotros. Pero si yo quiero exigir respeto, yo tengo que respetar. Entonces, si usted me irrespeta a mí, cuando yo le irrespete, no se ponga bravo, porque usted me irrespetó. Entonces yo también, ¿verdad? No es que es el deber ser, pero se le irrespeta también para ver cómo se siente. Entonces, usted no venga a decir que se le irrespetó, porque usted irrespetó primero. Respetémonos, amémonos y andemos en el orden de Dios, como la Biblia dice. Y luego, ya terminamos aquí, hermanos, ¿verdad? Dice que Eliseo oró, luego le dice que ellos no eran el enemigo. En el 20 dice, y cuando llegaron al 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. O sea, volvió a orar para que sus ojos fueran abiertos otra vez. La ceguera no fue para muerte. Eliseo dijo, lo que yo quiero evitar es una masacre. Porque Eliseo sabía que si ellos se levantaban contra Eliseo, los que no se veían, no iba a quedar ni uno, hermano. Yo no sé si usted capta. Pero si esos hombres se fueran levantados contra Eliseo y Jesse, los carros de fuego que ellos veían, que no veían los enemigos, no iba a quedar ni uno vivo. Y Eliseo le oró a Jehová en misericordia y le dijo, ciégalos para que no nos ataquen. Y cuando cayó ceguera, Dios sabía el corazón de Eliseo, cegó a todos los que venían en contra de él. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, bueno, ahora voy a orar, ábrele los ojos, Señor, para que vean que nosotros no somos su enemigo. Yo me imagino que aquella gente dijo, andamos con aquel, si nos fuera querido matar, nos mató, pero no nos mató. No sé si usted capta, ¿verdad? Hay gente que a veces tiene para derribarlo a usted y no lo derriba. Y usted dice, ese es mi amigo. Tuvo como derribarme, pero no lo hizo. Me dio la mano, me ayudó y me restauró. Ese es un hijo de Dios. Ese es un profeta que restaura, no que destruye. Y era un pueblo y estaban perdiendo la cabeza, pero él no fue a atacarlo. Eliseo no los atacó. Y vea lo que termina diciendo. Y él respondió, el 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío, el rey. Y mire lo que dijo Eliseo. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y luego dice, y entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió. Y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué bonito, ¿verdad, mi hermano? Cuando el que usted cree que es su enemigo es el que termina dándole vida.